Está José Lepe, le quiero preguntar, porque mientras está toda esta discusión, hay grave problema. Claro que ¿Cómo sí. está? ¿Cómo te va? anda? ¿Cómo anda? No, yo te voy a dar ¿Hablamos un así? beso. Bueno. Sí. Ahora sí. Las damas estamos. lindas. Esper, ya nos metemos en el tema. ¿Qué opina de lo que hizo Cristina hoy en el Senado? Ayer lo hizo, ¿no? O ayer hoy. Ayer a la noche, Noche. sí. Un mamarracho. Marracho. Pero bueno, del frente de todos, en ese sentido hay que esperar todo lo que ocurrió y mucho más en materia judicial, porque estamos frente a una persona que es Cristina Kirchner, multiprocesada, por chorra, y va a ser todo lo, digamos, esto que vimos ahora, ya lo vimos, lo vamos a ir viendo, ¿eh? Así que a la gente le preocupan otras cosas. La gente no llega a fin de mes. ¿Qué le preocupa a la gente? La inflación, la gente no llega a fin de mes. Y el Frente de Todos tiene un conjunto de cavernícolas para bajar la inflación. La inflación no se baja controlando precios, la inflación se baja, como ya lo dijeron algunos premios Nobel, lo probó el mundo, que es dejando de emitir y que la gente tenga confianza en el país. Ahora, mientras vos le des a la maquinita y la gente no tenga confianza en el país y este gobierno no hace nada para generar confianza, obviamente vas a tener inflación siempre. A mí lo que me impacta de Argentina es cómo se enorgullece de ser bruto en algunas cosas. Yo digo, si nosotros aceptamos que la vacuna Sabin previene la poliomielitis, ¿por qué no aceptamos que la inflación está probado que es un fenómeno monetario? ¿Para qué controlar precios? ¿Para qué apretar al productor agropecuario? Ahora, he leído que en el Frente de Todo en la provincia de Buenos Aires van a salir a los intendentes a cerrar comercios si no cumplen el acuerdo de precios. Todo ridículo. Yo digo, ¿cuándo funcionó un control de precios? Dígame cuándo. Si me dicen cuándo, un tiempo largo en muchos países, yo puedo dudarlo. Pero no funcionó nunca. No entiendo por qué volvemos a lo mismo siempre. ¿Victoria? No, bueno, en principio creo que la agenda de la gran mayoría de los argentinos y argentinas tiene que ver claramente con que la política le resuelva los problemas que hoy tienen los argentinos. Y la inflación claramente es un problema que nosotros no evitamos no solamente mencionarlo, sino que no compartimos la mirada de Spert en la mirada monetarista de la causa de la inflación, no solamente porque ya está probado en el mundo, a diferencia de lo que dice Spert, hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que la multicausalidad de la inflación está probada en la Argentina, porque si la receta de Spert se hubiese cumplido, en el 2019, cuando Mauricio Macri prometía ir al déficit cero, la inflación terminó en 53.8. O sea, esa teoría de que la emisión es la única que genera, obviamente, inflación, es falsa. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un problema en la Argentina y un problema mundial. Este trimestre, por primera vez, la Argentina entró en un sendero de un déficit, como dijo el ministro Guzmán, de 0,25, sin embargo, conviviendo con un pico de inflación al mes de marzo insoportable e insostenible. Es falso. Entonces, que vos digas que la emisión no es un fenómeno monetario. No, yo dije que no es. Permitime que te diga. Que es falso, que es el único motivo. Vos lo ves desde ese lugar y hay muchos. El fondo dijo que era multicausal para sacarse encima. No, porque. Mira, está demostrado. Está demostrado y vos negás la realidad. Yo digo lo siguiente. Negás la realidad. Vamos a escucharla. Me dejás que te diga solamente lo siguiente. Yo creo que hay diferentes miradas. Está claro que. Cuando la señora dice que algo es mentira y eso es mentir sobre algo que es verdad. Es tu teoría, yo te vengo a decir no que es Macri. Teoría, bueno, Victoria, hay un premio Nobel de Economía. Bueno, está bien. Y hay otros Nobeles de Economía que plantean, que no es solamente. No hay ningún premio Nobel que dude que la inflación es un fenómeno, pero ninguno. Bueno, Stiglitz los únicos de mente que sobre otra teoría, sobre otras teorías macroeconómicas. No. Y ustedes son abanderados de ese conjunto. Yo creo de verdad que la Argentina, después de atravesar años donde la inflación es un problema que no ha podido resolver ni la oposición política ni a nosotros en este tramo, tenemos que ser conscientes y tratar de pensar tres cuestiones que tienen que empezar a pasar. Claramente somos un gobierno que está intentando acomodar sus cuentas macroeconómicas y para eso, vuelvo a repetirte, la cuestión del déficit es algo a atender y por eso marco que hubo un trimestre con 0,25. Luego tenemos que empezar a acumular reservas porque claramente cuando las reservas son bajas, el proceso obviamente de expectativas hacia adelante hace que la inflación también rebote. Y por otro lado, también tenemos obviamente que controlar la emisión monetaria. Por eso decimos que las decisiones que se están tomando buscan permanentemente mantener esa variable macroeconómica que no se nos dispare para empezar a entender las tres cosas que te expliqué recién. No dijiste nada, dijiste que no es cierto la... No me escuchás. No, yo te escucho. Yo te escucho a vos atentamente, José. Es imposible. Sobre un tema muy concreto, quiero que me diga para vos qué es lo que causa la inflación. Tiene que haber tres variables que se tienen que empezar a controlar casi en simultáneo para que el proceso inflacionario empiece a ceder. No estoy diciendo que mañana podamos detener ¿Cuáles son las tres?
Las tres cosas es empezar a controlar el déficit fiscal de la Argentina. Sí. Este primer trimestre dio 0,25. Lo segundo es aumentar las reservas para que las expectativas de la devaluación de nuestra moneda no estén tan presentes en la vida de todos nosotros. Y la tercera es controlar claramente el proceso de emisión monetaria. Por eso nosotros nos hacemos cargo de que esas tres cosas tienen que estar reguladas, controladas Pero y pará, que empiecen a Es que, tranquilizar. Victoria, aunque no lo Sí, sepan, me están eso- dando la razón de que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Sabés por qué? No, yo te Porque estoy vos, diciendo si que tenés déficit, tenés solamente si tenés una de déficit, esas tres, emitís. no lo podés Si controlar. tenés déficit, emitís. Y si emitís, durante un tiempo perdés reservas y a la larga O te devaluás. endeudas. Entonces, Tenés déficit, emitís o la te endeudas. inflación es un fenómeno monetario, me está dando la razón a mí, cuando simplemente por cuestiones políticas o para debatir... Yo creo que la gente tiene me que decís saber la qué estamos inflación es un haciendo. fenómeno. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario, van a seguir Para fracasando. usted, para usted. Van a seguir fracasando. Para usted, Pérez, eso A la para gente nosotros la van no, a por seguir eso es matando de importante. hambre. Bueno, para Al usted. comerciante lo van a seguir matando con impuestos porque no les cierra por ningún lado el agujero fiscal. No solo vamos a una cuadruplicación de 0,25 valores de inmuebles, sino que además están pensando en un impuesto como es la renta No, inesperada. la renta inesperada, sí, señor. Pero ¿quiénes son ustedes para decidir lo que es la renta inesperada? Bueno, en principio no, Ustedes somos son los que legisladores, venden usted la también es renta legislador, inesperada. y usted sabe Gente que hace perfectamente que las 40 años vive la discusiones política y no impositivas lo vio se dan ninguno en la vivir en un Cámara que usted, rancho. que usted Como no vive también en un rancho, integra. la renta inesperada es del Estado. No. En este país, la renta inesperada es del Estado. La Si gente quiere, está puedo cagada de explicarle hambre. qué es la renta inesperada y decirle que las atribuciones son propias de usted porque es diputado y legislador nacional, con lo cual no es ningún invento, es un proyecto de ley invento, es que una ingresará al ridiculez. Parlamento y en el Parlamento Sí, usted defenderá obviamente le vamos a votar en esa contra, pero, rentabilidad ¿entendés? O sea, inesperada y si nosotros vos negás- aplicaremos una Si alícuota vos negás que necesaria la en la inflación es un Argentina fenómeno desigual. monetario, si vos crees No, yo creo que que es usted es bueno para el diputado y va a país tener que debatir en el cobrar una Congreso de la renta Nación. porque subieron los precios de la energía y de los alimentos, No, ¿quién no. se cree que son ustedes para capturar No. lo que ¿Sabes quién tiene renta inesperada? No solo la política, No. sino ¿sabes quién tiene renta inesperada? Los que venden un calzón en la Argentina. Yo le voy a los que venden explicar a un quién va corpiño en la dirigido. Capaz que usted no escuchó que al ministro sale Guzmán. un calzón como un BMW, Pero los que sustituyen Tratemos de importaciones. darle, Sí, darle a información la a realidad. quienes están La escuchando, porque gente, es imposible. Cuando decirlo. va Yo le voy a a explicar comprarse qué es una renta prenda en la inesperada. Argentina, deja un ojo en la cara. No, bueno, eso no ¿sí? tiene nada Y de que eso ver con ustedes el no dicen proyecto de nada renta porque son inesperada. los sectores protegidos de No, toda la no, vida. mire, yo Se le la voy a agarran explicar. siempre con el campo, Diputado con el experto, agro, usted mezcla con la calzoncillos, energía, campo, con energía, el es muy sol, difícil poder con tener todo un eso. diálogo. Vamos a ordenarnos un poco, a ver. No, pero yo creo que es A ver, importante a ver. porque Yo no sí. tengo ningún problema que ella hable arriba mío, pero yo le voy a hablar. No, siempre. tratemos de no se tiene que hablar. respetar. ¿Lo van a moderar ustedes? Vamos a Dale. sí, obvio. La cortan a ella entonces. Sí, Usted sí, también. obvio. No. Yo A la corto a Pero ella porque sí. no la arriba. A ver, vamos a hable Vicky. No Yo tengo problema, simplemente quiero explicar, porque en la ensalada rusa que hace Spert, quiero explicarle La ensalada simplemente rusa la haces de que vos. usted tiene la ¿Cómo posibilidad voy a de ser yo un debatir economista en el profesional de Congreso ensalada rusa? Nacional Bueno, que no tenía el idea de proyecto economía, hacer una impositivo que ensalada va a rusa. entrar. Usted va a tener posibilidad de discutir y de no votarlo posiblemente, pero déjeme decirle que una de las atribuciones que tenemos como diputados es justamente modificar impuestos y en la Cámara Baja justamente que integramos. Por ende, seguramente en las próximas semanas vendrá un proyecto del Ejecutivo, pues somos gobierno, que habla de la renta inesperada. ¿Qué es la renta inesperada? Nada de lo que dijo usted. Es simplemente poder trabajar sobre una renta inesperada de empresas que tienen una ganancia de más de 1.000 millones de pesos. Esto es 8 millones de dólares en la Argentina, que no estaba previsto en esta rentabilidad que tienen a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que esa rentabilidad va a tener una alícuota diferencial para aquellos que con esa rentabilidad estamos buscando que reinviertan en la República Argentina. Bien. A usted no le puede gustar este proyecto, pero en una Argentina que tiene desigualdades, dialogar, Y vos le vas a cobrar 15 3,2% puntos de las más de empresas. ganancia, no está permitiendo ninguna 3,2% reinversión. 3,2% La las reinversión la haría la empresa empresas si más vos la grandes de la dejás a la Argentina. empresa disfrutar de su ganancia. Si vos le Bueno, eso sacás es la un ganancia concepto suyo. extraordinaria, yo te puedo decir la contraria. Bueno, este es un concepto suyo. ¿Quién se cree que son ustedes? Primero, No, para ¿cómo decir quién? que renta extraordinaria no. No somos nada. Somos diputados, no Vamos a somos votar leyes. gerentes de Exactamente. empresa. No, pero si Pero no estamos estupideces. Dos, yo te aseguro que si vos la dejás a esas empresas disfrutar de su ganancia extraordinaria, invertirían más, Pero si invierten en la generarían más Argentina. trabajo, generarían más empleo, ¿Sabe cuál es la mejores inversión salarios, real en la que saben Argentina? mucho más que Expert. cualquiera de nosotros Expert. acerca de cómo invertir en su empresa. Esper, lo mismo ¿Quién dijeron se cuando cree que son ustedes modificamos. para pensar que una ganancia, primero, es inesperada y segundo, ¿vos te crees que vos vas a manejar vos? No, yo no, yo soy una simple Massa, legisladora nacional. Cristina, tu marido, mejor la plata que una empresa. Tu marido es empresario. Sí, ¿Vos señor. crees que si tu marido, suponete que ganara más de 1.000 millones de No, pesos? no gana más de Pero, 1.000 pero, millones. pero suponete. Pagaría los ¿Vos te impuestos que crees rigen en la No. Argentina. ¿Vos te crees que él sabe menos cómo invertir esos más de 1.000 millones que yo, vos, Cristina? Pero si no le Kirchner, estamos Massa? obligando Pero a por que hagan eso, favor. estamos diciendo No. que va a haber un Vos nuevo tenías que impuesto a una dejarlo, renta inesperada. tenías que Bueno, pero es para dejarlo usted. disfrutar de su ganancia pero extraordinaria. Ese concepto del disfrute de la ganancia habla de un corrimiento
del rol del Estado en una Argentina que tiene El profundas Estado está para darle desigualdades seguridad sociales. y la gente Ah, vive bueno. muerta de miedo. Para usted el Estado no existe y para nosotros el Estado en La esta gente no tiene Argentina seguridad, desigual no tiene justicia, tiene que no llega tener a fin una de matriz mes. impositiva El Estado no está para cada hacer lo vez que vos más decís. progresiva. Bueno, para usted, mire, No, mientras la tanto, gente sepa qué quiere el mientras Estado, tanto la que no se gente muera en la vota pandemia, por representantes ejemplo. de la Cámara Para de eso. Diputados. ¿Para qué? Para sancionar leyes. Las leyes en ese momento le va a dar la posibilidad a usted de votar por sí o por no. va más allá Pero más allá de lo que usted piense, Esper, ¿cómo se les pueden ocurrir? la pregunta es que ustedes no quieren. Usted ya lo dijo en campaña. Usted no quiere tocar ninguna ley impositiva. Ya lo dijo. Controles de Nosotros precios. sí. Nosotros ¿Cómo sí ganancia estamos inesperada? No existe en el Bueno. mundo que prospera, Victoria. Eso Bueno, no existe. para usted no en los existe. países cagados Bueno. de hambre como nosotros, sí. Bueno, Hay tenemos un conjunto país con chiflado, como el Frente de 40%. Todos que piensan como No, ustedes. tenemos un país Ustedes hambrean a la profundamente gente. desigual. Las ideas de Esper. ustedes provocan hambre, nada más. Esper. Decadencia. Esper. Hambre. Sí, Victoria. Yo te repito tu nombre, Victoria. ¿Qué me querés decir con eso? Le quiero decir que es muy fácil porque va a tener la posibilidad de poner esta posición pero en la Cámara de Diputados. No me, Pero no le quite mérito al Ejecutivo Nacional. No, porque la Cámara de Diputados es el ámbito. Gasten el tiempo Bueno, en el cosas tiempo que lo le sirvan a gastamos la en lo que gente. queremos. Yo te Y lo que pregunto, queremos es que plan este de mes seguridad. hubo ¿Tenés una un plan de seguridad que no una sea gran solamente, decisión que para usted seguramente fue empalar a criticable, los que policías fue que ponen orden? obviamente el aporte Por que favor, hicimos a pero los en ingresos el cuando mundo fueron que golpeados por prospera, la donde la inflación. gente vive O sea, bien, usted no se tiene hacen otra las cosas mirada, que ustedes Esper. piensan. Bueno. ¿Qué quieren cambiar? El país está cada vez peor con usted y va a terminar peor No, en eso el no es cierto. 2023. Eso no es cierto. Sí, Crecimiento de estamos 10.3, 16% más de inversión real, aumento del La empleo inflación va a formal y 70%. registrado. No, por Caímos favor. caímos Querimos más de 11% 50.000 puestos de 2020 empleo que en el y 2019. recuperamos un poquito en 2021. No, Por ¿cómo un favor, poquito? 10.3 de por favor. crecimiento, usted Sí, no lo el decía. rebote del ¿Cómo el gato rebote? Y muerto. este año hasta el Fondo Rebote Monetario del acaba de gato escribir muerto que vamos a se tener llama más eso. crecimiento. Rebote ¿Qué va a del gato decir a muerto fin se de llama año eso. cuando tengamos un crecimiento ¿Cuánto? también más grande este ¿Cuánto? año? ¿Cuánto? Usted no dijo que crecíamos 10.3 el año pasado. No lo dijo nunca. No, mira, Ahora dice un rebote. El hecho que Bueno, no lo este haya dicho 20 no significa que no lo haya pensado. Bueno. A los clientes míos yo sí, Sí. le dije Ah, bueno. eso. Así que O sea que no usted admite que la pretendas- Argentina está No creciendo. pretendas considerarte Y ese pitoniza de mi crecimiento, pronóstico no, económico, lo que digo es que hay que admitir la realidad. Y Usted recorre el interior de la provincia, experto. ¿Eh? Usted ¿Cómo? recorre el interior de la provincia y ve la Argentina Seguramente productiva mucho y más ve que la... vos, sí. No lo estoy chicaneando, lo digo que es verdad. Usted ve lo que está pasando, ¿no? Sí, Los la sectores gente está productivos, muerta de hambre. récord de muerta exportación, mirá, récord de importaciones. Está muerta de hambre Venimos porque con no un llega a fin de trimestre mes y usted no le da también. ninguna No, ¿cómo que solución a la no? Sí, inflación. le damos. Ninguna, Bueno, ninguna. intentamos. La inflación, Intentamos bueno, claramente. fracasan. Bueno, en el ¿Sabe por marzo qué fue- fracasan? Porque ustedes son En marzo brutos, fue... niegan la realidad. En marzo fue el peor mes. Niegan la realidad. La realidad es que la inflación es un Esper, fenómeno ¿cómo monetario. no nos vamos a hacer cargo La si las gente medidas que está tomamos muerta a partir miedo. de la No le inflación... dan seguridad. No le dan seguridad. No le dan seguridad. Esper, a partir de los niveles de inflación tomamos 3 medidas para cubrir justamente los ingresos. Fracasaron. Pero Porque para son medidas usted, ridículas. aumento No, de como para tarjeta mí. alimentar. Los números lo dicen, Victoria. Los números del INDEC dicen que ustedes fracasaron. la potencia del La ingreso de estrategia- 18.000 pesos, el la bono, los estrategia 12.000 pesos de los antiinflacionaria jubilados, el bono del mes fracasó. pasado de 6.000, Son unos habla de una fracasados Argentina en que materia crece, económica, bueno, para Victoria. usted, Reconocemos habla que de una fracasaron. Argentina que crece en el primer trimestre, récord de exportaciones y de importaciones, La gente crecimiento sabe por qué consume. por arriba de lo que ¿Sabe por qué todos consume dijeron la y van a gente? seguir Mirá, diciendo, la gente aumento consume de la porque inversión real. Está huyendo el dinero. ¿Sabés por qué crecen las exportaciones? Pero Porque está suben bien los porque precios empieza a reconocer internacionales. cosas que pasan, es importante, No, Marcelo. la gente huye del dinero. Bueno, pero es importante que usted lo Por diga. eso tenés inflación. Crece la Argentina, Tenés inflación aumentamos la porque la gente recaudación huye y del dinero. redistribuimos. A es ver, importante. pero la situación económica, ustedes la están viendo que está mejor en cuanto al tema productivo, consumo. Porque Eso no hay la duda. inflación Pero está tenemos horrible. un problema. No se trata de no negar, porque sería muy triste si yo viniera acá a no decir la verdad. Claro que tenemos el 40% de los trabajadores formales por abajo de la línea de la pobreza. De los 9.300.000 trabajadores formales en la Argentina, el 40%, ya que hablas de eso, 3.600.000 A ver, están bajo la línea de la pobreza, Marcelo. ¿Cómo no nos va a preocupar? Ahí es donde golpea claramente la inflación. Al La resto de los gente dice que sectores no le alcanza la no le plata alcanza. para- Y cuando tomamos la medida de este shock de ingresos de 18.000 pesos y 12.000 a los jubilados, los primeros que nos dijeron es, Victoria, necesitamos también, yo soy trabajador, gano 60.000 pesos, estoy por abajo de la línea de la pobreza y tiene razón ese trabajador. Ahora, también es cierto que hicimos la apertura de paritarias para que los trabajadores formales puedan tener una representación acordada entre la UIA y la CGT para ir construyendo las salidas y la recuperación del salario. A ver, Ayuda. ya que tocas esos temas, Victoria, ¿vos hinchás el pecho como el presidente que fue bárbaro no hacer una reforma laboral y es bárbaro no hacer una reforma previsional cuando tenés 7 millones de trabajadores trabajando totalmente precarizados porque trabajan en negro? Y tenés al sistema jubilatorio quebrado que le paga miseria a los abuelos. ¿Vos también se hinchás el pecho como el presidente? No. Que estúpidamente ha dicho, no conseguimos que no nos impusieran reforma laboral. ¿Cómo vas a hacer que 7 millones de laburantes laburen
en blanco, o sea, con todos los derechos, sino cambiar las leyes laborales. ¿Qué vamos a cambiar? ¿La ley de gravedad? El sistema jubilatorio está quebrado. Bueno, espera. Esperá, no, déjame terminar este diagnóstico. El sistema jubilatorio está quebrado. Los políticos no le mintamos más a la gente. Señor abuelo, no le vamos a pagar nunca el 82% móvil. ¿Sabe por qué? Porque el sistema, tal cual está armado, requiere de 4 trabajadores en blanco por cada jubilado. Tenemos la mitad. ¿Y por qué? Porque no hacemos una reforma laboral. Ahora, el Frente de Todo hincha el pecho diciendo que está bárbaro no hacer una reforma laboral, cuando tenemos además 7 millones de trabajadores trabajando en negro. Es un conjunto chiflado ustedes. Bueno, Victoria, ¿qué cree que te- Esper, mire, para mí lo más importante que le tenemos que decir al pueblo argentino es que este camino que usted reconoce en un punto, que es que la Argentina está creciendo, que tiene No, nivel de el exportaciones, consumo. que tiene... No. La Es el Argentina no nivel de crece. exportaciones, de importaciones, la recuperación de las pymes, exportaciones, inversión. los parques industriales, el interior. Hoy hablaba con el intendente Alejandro Acerbo de Deró, que me contaba lo que está pasando en Deró también. O sea, las rutas, los camiones, los granos. Hay una batería también de proyectos que vamos a poder discutir que están pensados por esa Argentina productiva. La Argentina entró en un sendero del crecimiento. Ahora ese crecimiento tiene que ser con redistribución. Y ahí seguramente no nos ponemos de acuerdo. Estamos quienes pensamos que tiene que haber leyes que promuevan, obviamente, la reinversión de esta renta inesperada, y usted que dice hay que dejar que se disfrute de la ganancia. Bueno, es para usted. ¿Cómo vamos a redistribuir si somos pobres? Justamente, donde tenemos profundas desigualdades en nuestra sociedad. ¿Cómo aquel que tiene posibilidades de ayudar a sacar a la Argentina de la pobreza no lo va a hacer? Crisis como No es así. consecuencia de ideas como la de No, ustedes, bueno, para usted, como la de Macri, para usted, como la de anterior está al bien de que diga lo de Macri, Macri como la porque eso anterior del también es cierto. anterior. Argentina en los últimos 60 años, Victoria, ha tenido una crisis en promedio cada 10 años. Y esas crisis El tienen que famoso ver péndulo todo económico con que no, se ¿qué va a péndulo? profundizar. Es un tobogán. Es un péndulo. No, es porque un hubieron péndulo. años de Ojalá crecimiento fuera un también. péndulo. Es un tobogán que en el medio del tobogán pendula, pero siempre es para abajo. Ahora, ¿por qué es para abajo? Porque no paramos de tener crisis. ¿Qué? ¿Va a negar la crisis? ¿Va a negar al Rodrigazo? ¿Vas a ¿Sabe negar a por qué, Martínez? Fer? Esperá, ¿vas a ¿Sabe negar por a la qué? hiperinflación? ¿Vas a negar el ¿Sabe por 2001? qué? ¿Vas a negar a Macri, a Alberto Fernández? Las crisis ¿Sabe por qué, ocurren Fer? como consecuencia de 3 cosas. Pero fundamentalmente por una. Y esto de Por la ustedes, incapacidad de la y esto dirigencia de política ustedes, de no poder dicen nada sentar de una esto. estructura Son 3 de cosas. por dónde va a 3 transitar cosas. la Argentina, Esa no me lo independientemente digo a de mí, quién la cada vez que me gobierne. toca a mí. Yo entonces voy a hablar arriba de ella cada vez que ella. No, tratemos de Pero la voz escuchar. la Tratemos de Tres escuchar. causas por las cuales la Argentina vive en crisis, Victoria, y de eso ustedes no dicen nada. La primera cosa, que Argentina, en lugar de usar al mundo como una oportunidad para comerciar, el mundo que prospera, donde la gente vive bien, comercia, así como vos. Récord de exportaciones. Verá, Fer. verá, Pero por no, favor, verá, digamos la verdad, ¿cómo que no? Verá. Estamos hablando de ahora. Comercia, Ay, somos qué de las increíble. economías más cerradas del mundo. Es Así como increíble. ellos venden su servicio de periodista, yo de economista y vos de la Usted no profesión puede que negar la seas, realidad. ¿sí? Las empresas comercian con el mundo. Nosotros, la bruta de Cristina dijo hace No, varios pero un poco de años- respeto, es la No, vicepresidenta respeto nada. nacional. Se ve que el No, respeto para la gente que está muerta de hambre por culpa de la Esper. idea que tienen ustedes. Respeto, Esper. Sería Respeto ante bárbaro, todo, Esper. sería bárbaro no importar Respeto un clavo. ante todo, sea el Sería presidente bárbaro o no importar un vicepresidente. clavo. Ahí ¿A vos te construimos parece, una Argentina mejor, a vos te ¿sabe? parece No estoy de acuerdo. que en el mundo que No estoy de prospera acuerdo, usted no puede faltar hay el alguien que respeto. va a decir... Usted no importa un falte el clavo? Sí, respeto, me parece Esper. una No brutalidad falte el decir eso. respeto, Esper. Me parece una No brutalidad. falte el respeto. No repitas como el loro. No, yo no, te es la escucho. verdad. Voy a seguir No voy a diciendo que es permitir una que diga brutalidad. adjetivos descalificativos Bruta, de la vicepresidenta bruta, Nación. Bueno, sí. es- Decir que no es algo importar que un no clavo sería de corresponde. bruto, porque el mundo No que prospera corresponde. comercia. no Ustedes están corresponde. Le matando hace mal de esto a la gente. política. La Esper. segunda cosa. Discutamos ideas. No, ¿sabe qué? A la política le hacen mal ustedes. No, que le no. pudren la cabeza a la gente. Dicho sea de paso, sé que estoy esperando de parte tuya, antes que termine nuestro bloque, que me pidas disculpas. ¿Sabes ¿Por qué? A ver, Esper. Porque el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, ha armado una suerte de Esto que pide- museo que dice basta de neoliberalismo. El neoliberalismo Nunca nunca más. más. Asociando las ideas de la libertad a la dictadura. Yo digo, ¿en qué país donde la gente prospera se liga al liberalismo, y yo soy liberal, con la dictadura, con asesinos, con torturadores, con robadores de bebés? ¿En qué país? Están enfermos si piensan que eso le hace bien a la gente. Eso le pudre la cabeza a la gente, porque los países donde la gente prospera son países libres, que comercian con el mundo, donde la gente Pero que no tienen es memoria, violada de pero que impuestos tienen como acá, memoria, pero que donde tienen los memoria. trabajadores tienen Que derecho, tienen no hay trabajo memoria, negro. que tienen memoria, Pero- Esper, pero que ¿cómo tienen van a- memoria para no pero no es aplicar nuevamente en la Argentina ¿Cómo van a- políticas pero que destruyen la locura capacidad de ustedes, productiva. La locura de ustedes. No, no es una locura. La mala Esper. leche de ustedes No. es pudrir la vida de la gente, bueno, eso la es- cabeza, Esa es asociando una las opinión ideas de la suya. Yo libertad. le pido un poco de No, respeto porque perdóname. me parece que también No, tenemos que dar una ustedes no muestra de generan respeto, Porque Esper. yo no te voy a permitir Esper. que ustedes liguen la libertad
con el Pero- fascismo, No, no, no. con la tortura y con los golpes de Estado. No, no, Eso nosotros... es mala lo que leche y mala fe nosotros- total. No, perdón, Total. lo que sí creemos, mucho de Esperaba tu nosotros, es disculpa, que en la sin Argentina... embargo vos hinchás No, el pecho. la verdad que no con tengo que, este no tengo que museo pedir infame. disculpas por tratar de generar conciencia Es más, le y va a memoria iniciar juicio. en la Argentina de lo que fue claramente el proceso ¿Pero qué de tiene que ver el endeudamiento más liberalismo grande con eso? en la dictadura ¿Qué tiene militar, que ver el en los liberalismo con 90 eso? y en la gestión de Esperá, Macri. vinculame, A todos esos vinculame deuda, procesos de dictadura y endeudamiento, liberalismo. de fuga y distintas versiones fueron vinculame así. Deuda, No, liberalismo, yo le quiero decir, tortura. Vinculámelo. yo le quiero decir... Vinculámelo, Vamos a vinculámelo. escucharlo, por Yo le favor. quiero decir No, que entre, vinculámelo. no, le quiero decir, no, Para yo le voy justificar a, este museo. yo le voy a decir a usted lo que creo, porque también es mi ¿Cómo? tiempo y voy a decir lo que creo. No, pero Usted pará, no puede yo necesito condicionarme. que me respondas No, esto. no, no, yo le voy a decir Como- lo que creo. Como miembro del Frente Yo le voy a de Todos, decir ¿cuál es como la miembro del lógica de Frente de Todos vincular lo que creo. liberalismo Creo que mientras con no dictadura? tengamos capacidad de escucha, mientras no pongamos adelante del carro y de nuestro pensamiento qué Argentina tenemos que construir. Entonces, acá hay una división clara. Está usted que piensa que las teorías liberales, neoliberales, Pero no es teoría, es la periodo- realidad. bueno, no es su Es teoría, la es su teoría realidad. económica y está muy bien que usted la defienda. Es la realidad. Ahora entienda No, que es somos la realidad. hay otro grupo Pero ustedes de gozan porque la políticos gente esté que mal. pensamos que tiene que haber un acuerdo Perdón, entre la la gente está cada oposición vez peor. y el oficialismo para poder decirle basta a estas teorías y poder caminar para que la pyme que nos está escuchando, ¿Pero qué teoría? que no sabe si va a invertir o no en una máquina, Pero pará, por pará. ejemplo, de Vos botellas hablas de de teoría vidrio, liberal. que en El 2 liberalismo años no es una gana una teoría. persona como expert, toda esa teoría, toda esa No, inversión, el mundo todo lo que está pensando prospera se es destruye. libre. Entonces lo El que mundo pienso prospera es libre. es que la No Argentina esclaviza a su gente con necesita impuestos. generar Tiene trabajadores certidumbres hacia dignos. adelante sobre un programa Y de comercia gobierno. con el Vamos, mundo. Que gobierne vamos quien a dejarlo gobierne. esperar. Que gobierne quien gobierne, podamos obviamente avanzar. Mirá, Mientras no pongamos Victoria, esa vamos Yo ciudad no por te hablo de delante. teoría. ¿Sabés qué? El problema de ustedes conmigo o con nosotros liberales es que nosotros hablamos de realidades. Nada más que hablamos de las realidades donde la gente prospera, triunfa, no de realidades de países fracasados como lo que ustedes tienen en la cabeza de modelo. Porque ustedes, aunque vos tengas la mejor buena fe, están arruinando la vida a la gente, No. le están cagando la cabeza a los jóvenes hacia adelante. Porque cuando ustedes arman este museo infame donde se vincula el liberalismo con la dictadura, cuando vos ves que los países donde la gente prospera son libres, No son libres libres, de ¿qué memoria? Fer. impuestos extorsivos, sindicatos mafiosos, libres de tener deuda, de vivir de la deuda, como nosotros vivimos, los países 100 que años de comercian, deuda nos que dejaron. comercian, 44.500 uno ve que la vida millones de gente- la dólares. gente ¿De vive qué mejor. libre? Y ustedes le pretenden qué hacer libre? creer a la gente Sus de que la hijos, gente sus vive nietos, peor. estamos todos endeudados por los siglos de los siglos, producto del último proceso neoliberal de la Argentina, Esper. Sí. Eso hay que Pero decirle a pará, los te argentinos. cuento, Alberto Fernández, tu 44.500 millones de va a ser el dólares. récord mundial de la deuda pública en Argentina. 44.500 millones de Alberto dólares nos dejaron. Fernández va a ser Bueno, el ese es el número discurso uno que ustedes quieren en la construir historia. ahora. No, ¿qué La construir? verdad que Yo cuando mido. votamos el acuerdo, Yo votamos mido. la salida del Yo fondo. mido. Le La quiero- salida del yo fondo, mido. la le quería salida del fondo, preguntar, por favor, digamos, Esper. de acá en adelante, ¿cómo, Yo mido, vos cómo- mentís. La salida es del fondo, diferente. no, yo no miento, Ay, Esper. Vos mentís. No, yo no miento. Cuando vos decís Yo defiendo que lo Alberto que creo. Fernández no nos está Y lo que endeudando, creo- está Y mintiendo lo que a la creo que Cámara. usted dice Ella le que las miente a teorías ustedes. neoliberales Alberto producen un pueblo Fernández libre, nos libre está de que endeudando la como ningún mochila de presidente deuda en que la nos historia. dejaron fue tremenda, Esper. Víctor, Ustedes van a dejar una deuda A ver, peor. Usted lo sabe. todavía. Usted lo sabe, no creo que Espere, defienda la política de económica acá de en Macri. adelante, o sea, ¿cómo están viendo? ¿Qué va a pasar en la economía, el gobierno? Está pasando ya, Marcelo, que el primer problema a atacar, y está claro que es la inflación y que golpea a los sectores más vulnerables, es un problema a atender y vamos a esperar que el mes de abril empiece una curva descendente, el tremendo índice de inflación que golpeó muy fuerte en marzo y que por eso esas políticas que yo conté claramente buscaron un paliativo, no es la solución definitiva. La solución definitiva es empezar a tranquilizar estas variables macroeconómicas que conté al principio para empezar a ordenar la economía en la República Argentina. Pero mientras tanto, el crecimiento en la Argentina es algo que no se puede negar. El nivel de exportaciones que hoy anunciaban, obviamente, los indicadores económicos en la Argentina, exportaciones e importaciones récord. Venimos de 3 meses, enero, Porque, a ver, febrero un y país marzo, que va con a ir un país que creciendo. crece. Ahora, ese crecimiento, cuando vos tenés los niveles de pobreza, de indigente, tiene que haber una redistribución. Y ese rol es el rol del Estado, que va a proponer leyes, que genera obviamente las discusiones y los consensos en el Congreso Nacional. Vamos a O sea, escucharlo. esto es así. ¿cómo- Para algo la cómo gente ve nos usted? vota, Esper. Yo creo que ¿Cómo la sigue situación- esto? yo creo que sigue cada vez peor. La inflación este año va a ser piso 70% y puede ser más también. La pobreza va a crecer. Acaba de Los bajar sectores 3 sociales- puntos. No, pará. Dejarlo Yo te terminar, respeté. Pero yo te acaba de respeté, bajar 3 pará. puntos. Te respeté. tu diagnóstico, Vamos que respetame. tenemos que estar cerrando, por eso. Yo creo que este año va a ser un año muy malo para la gente de trabajo. La gente le va a costar cada vez más llegar a fin de mes. Creo que vamos a estar en 70% de inflación. Creo que la economía va a crecer. Si crece es muy poquito, simplemente para la estadística. La esperanza es el 23.
donde las ideas del sentido común que nosotros defendemos y que son tan atacadas por los enemigos de la libertad por algo es. Porque cada vez la gente se está despertando. El futuro es liberal, no tengo duda. Le agradecemos a los dos. Un placer. Por favor, un placer. Gracias, Buenas noches. gracias.